Clarito, Inge. Buenas Buenas tardes. tardes. Muy bien, creo que he entrado un poquito retrasado, pero ya estamos. A ver, vamos a empezar la clase recordando un poco lo que estábamos haciendo. Y hicimos una pequeña introducción de uno de los componentes del hormigón, que sería el agua. Y les había dicho por concepto, el agua es H2O, hablando químicamente. Y el agua, para el hormigón, dice que el agua debería ser pura, clara y transparente. Y eso sería el concepto del agua para consumo humano. Ese es el agua que necesita el hormigón, necesita H2O. Pero os decía que no necesariamente necesitamos que sea agua, digamos, de Semapa o agua potable que salga de una planta de tratamiento, alguna cosa. No a ese extremo, ¿no? Pero sí el agua en lo posible tiene que ser agua buena, ¿no? Que no tenga turbiedad, que no tenga cloruros, que no tenga sulfuros, en fin, que no tenga, inclusive si tiene mal olor, que no tenga DBOs, nada, ni microbios, microbios o bacterias, ¿verdad? Entonces, básicamente es el concepto. Antiguamente, el agua pues era menos contaminado que ahora, ¿no? Se podía usar más el agua de cualquier río, de cualquier quebradita, no era gran cosa, ¿no? Pero ahora ya con el tiempo, que han pasado tantos años donde la población está muy peligrosamente, está contaminando el medio ambiente, entonces ya el agua, inclusive el agua de lluvia, ya no es agua tan buena, porque el agua cuando baja del cielo, al bajar por esas zonas contaminadas con polución, se contamina. Entonces el agua de lluvia inclusive ya no es tan buena como antes, ¿no? Yo me acuerdo antes cuando llovía el agua básicamente era agua destilada, ¿no? Pero ahora ya no es así. Tenemos contaminación en el medio ambiente, tanto vehículo, tanto smog, tanta polvareda, tanta suciedad, tantos incendios. En fin, las industrias son las que más contaminan y los vehículos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el agua, jóvenes. No es tomar cualquier agua para el hormigón. No es lo mismo nomás. No, con los albañiles también se discute. ¿De dónde sacado el agua? De aquí, de la cosita. No, pero lo correcto es llevar a un laboratorio. Tiene que ser, ahora el agua debe ser certificada por un laboratorio o un instituto de aguas. Y ellos nos van a decir si el agua es apto o no es apto para el hormigón, específicamente, ¿no? Nos van a decir si es apto o no para el hormigón. ¿Y cuáles son esos parámetros que manejan estos laboratorios, ¿no? Para decir apto para el hormigón? No estamos hablando de potable, no necesariamente potable, ¿sí? A ver, vamos a ver algunos conceptos. Pero antes de eso, vamos a decir cuáles son las funciones específicas o misiones del agua en el hormigón. A ver, una función sería que el agua reacciona
con el cemento para la hidratación del cemento. Y eso hemos visto que para eso necesitamos más o menos aproximadamente 0,38 la relación agua-cemento. Es lo menos que necesitamos, ¿no? Sí, bueno, más o menos 0,38, no le ponemos así, ¿no? 0,38 la relación agua-cemento en peso. Otra función del agua sería, actúa como lubricante para contribuir en la trabajabilidad. Del hormigón. Entonces, como les digo, si ustedes dicen, ¿qué es el agua? El agua es H2O, pero ¿para qué sirve? Aquí estamos viendo las funciones. Otra función sería que también el agua procura los vacíos. Eso es muy importante, ¿no? Necesarios para que los productos de hidratación se desarrollen. Entonces, esto también es importante. ¿Qué cantidad de agua le tengo que poner para que haya los vacíos necesarios para que se pueda desarrollar el proceso de hidratación, que es un poco diferente a la cantidad de agua? Esta es la cantidad de agua para la hidratación y aquí es la cantidad de vacíos que ocasiona el agua cuando se descompone. Mucho cuidado, ¿no? Cuando se descompone el agua desaparece y deja unos vacíos. Y si no hubieran esos vacíos, que es lógicamente debido a la descomposición del agua, no habría hidratación. Los productos de hidratación no se desarrollan. Y el otro, lógicamente, un poco, yo diría que el agua también es el lubricante que contribuye en la trabajabilidad del hormigón. Es cierto, ¿no? Pero hasta por ahí no más, ¿no? Esto es cuando no se habla de aditivos, ¿no? Para mí los aditivos son más lubricantes que el agua, para mí, ¿no? Pero también el agua contribuye en alguna parte, ¿sí? Entonces, yo creo que siempre tenemos que pensar en algunos aditivos. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algún comentario? Bien, entonces la próxima página vamos a hablar de los límites permisibles o permitidos para el agua en
la mezcla y el curado. Miren ustedes, si ustedes quieren curar, tienen que curar con la misma agua. No es con agua que está pasando por el charco, no es agua sucia, no, ya el hormigón ya no agarran y le ponen cualquier agua, no, tiene que ser la misma agua. Porque ustedes han visto que el curado es una segunda hidratación. Y también tenemos que decir H2O, ¿no? Si no, no pasaría. Entonces, este es un paradigma que también hay que romperlo, ¿no? Que cree que los albañiles que el curado ya puede ser con agua sucia, con agua hedionda, con agua de lluvia, cualquier cosa que ya no tiene nada que ver con el hormigón, ¿no? Entonces, no, tiene que ser la misma calidad de agua, exactamente la misma. ¿Sí? Bien, a ver, ¿cuáles son algunos parámetros para certificar la calidad, parámetros para la certificación? La calidad del agua. Al hormigón, ¿no? Uno sería los sólidos en suspensión. Esto también se llama turbiedad. Dice 5.000 menor o igual a 5.000 ppm. Esto quiere decir partes por millón, ¿verdad? O sea, ven ustedes que acá se permite que el agua tenga cierta turbiedad, pero no más que esto, no más que 5.000 ppm. Ahí, por ejemplo, ya discrepamos con el agua potable. El agua potable no tiene que tener nada de turbiedad, tiene que ser clara, transparente. Pero verán ustedes que se permite que el agua tenga cierta turbiedad. Materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Son algunos microbios, algunas bacterias, los DBOs, no sé qué. Materia orgánica. Dice no más de 3 ppm. O sea, básicamente esto no. Porque saben que la materia, esas bacterias, esos bichos que hubieran ahí microscópicamente hablando, se lo pueden comer al hormigón, o perdón, al cemento. Se lo pueden comer, el cemento puede perder una cantidad de cemento puede perderse con esto, ¿no? Entonces hay que evitar estos microbios. El otro es la alcalinidad. Otro. Yo no sé mucho de química, pero alcalinidad tiene que ver seguramente con este compuesto químico que dice Na, sodio, hidrógeno y carbonato, algo así. Este dice que es la alcalinidad, que no tiene que ser más de 1.000 ppm. O sea, se permite también que el agua tenga cierta alcalinidad, que también esto raya con la potabilidad, ¿no? No estoy diciendo agua potable, ¿verdad? Los sulfatos. Esto es el ion sulfato, ¿no? El ion, están hablando del ion sulfato. El ion sulfato dice menos de 600.
tiene que tener menos de 600. Los cloruros, aquí viene el hipoclorito, lo que sea, ¿no? El cloruro que tiene que también ser ion de cloro. Dice menos de 1000. También se permite algo de cloruros. Y finalmente el pH. ¿Qué es el pH? El pH, en realidad, hay dos límites, lógicamente, ¿no? El pH tiene que ser máximo 8 y mínimo 6. ¿Qué quiere decir pH, jóvenes, en química? Que no está ahí, no ionizada. Sí, pero ¿qué es pH? Algo de hidrógenos, ¿no? El pH mide la acidez o la base, o si es básico o ácido, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si fuera 6, estuviera, o 6,5, estuviéramos, que no es ni muy ácido ni no es muy básico, ¿no? Eso es lo que mide el pH. Entonces, también el pH es otro valor que entra en la certificación. Entonces, miren, si nosotros cumplimos con estos parámetros, estamos dentro de estos parámetros, si es 0, mejor, ¿verdad? Entonces, podemos certificar la calidad del agua para el hormigón. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, jóvenes. Ya les dije, por ejemplo, el agua de la angostura que tiene turbiedad, se puede reducir su turbiedad, se puede usar, pero hay que hacer pasar por todos estos controles o reactivos en un laboratorio. Porque por ahí, aparte de la turbiedad, tiene otros elementos nocivos para el hormigón dentro del agua. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, yo les voy a contar algo de mi experiencia con relación al agua. Generalmente esto del agua también es un tema muy importante en el momento en que vamos a hacer el vaciado del hormigón. Y siempre hay una supervisión, siempre hay una fiscalización que nos están recordando lo que dicen las especificaciones técnicas, ¿no? Siempre en cualquier obra hay especificaciones técnicas donde hablan también del agua, ¿no? Y el agua, dice, tendrá estos valores permitidos y además tendrá que ser certificado por un laboratorio, y el agua en lo posible debería ser agua casi potable o agua pura, transparente, que no mejor, pero no siempre es eso, digamos, lo que se busca, ¿no? Simplemente hay que cumplir con esto. La experiencia que yo tenía era que cuando estamos haciendo una obra muy importante en el aeropuerto Jorge Wilstermann, nosotros necesitamos cualquier cantidad de agua. Además, agua para el compactado, agua para todo. Aparte del hormigón, necesitamos también agua para todo, ¿no? Para regar, para lavar, para limpiar. Y no le podemos comprar, pues, agua a Semapa, porque Semapa nos iba a facturar, pues, cualquier cantidad de plata, ¿no? Entonces, era preferible gastar en pozos. Preferible gastar además que esos pozos también quedaba para el aeropuerto, ¿no? Porque siempre se necesita. Además, nosotros tenemos también un compromiso de construir grandes tanques de agua para los bomberos. Saben que ahí en el aeropuerto hay un departamento de bomberos que tiene que tener, pues, a disposición cualquier cantidad de agua en cualquier momento del incendio. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones aeronáuticas,
recomendaban que tenemos que tener agua a disposición en tanques, pero grandes cantidades. ¿Y dónde tiene que venir esa agua? Tiene que venir de algún lado, ¿no? Entonces dijimos, vamos a abrir 2 pozos, uno aquí y otro allá. Los pozos, 100 metros de profundidad, que costaban un dinero, pero lógicamente se justificaba para una obra tan grande, ¿no? Hemos hecho los pozos, se han desarrollado los pozos, se han instalado las bombas, ha pasado un tiempo en que hemos hecho la clarificación del agua, todo un proceso, ustedes saben cómo es las aguas. Bueno, al final ya sentíamos el olor a salado. El agua era salada ahí, en esa zona del aeropuerto, Hawái, más allá, ¿no? Salada, bastante salada. Tú probabas y no se podía tomar, salada. Bueno, pero dijimos, de repente, la sal nos da seguramente los cloruros, etcétera, ¿no? Cloruro de sodio, alguna cosa así. Primero nos hicimos a los locos y planteamos a la supervisión que íbamos a usar esa agua. Y nos dijeron muy bien, pero necesitamos una certificación de algún laboratorio. Y el laboratorio que certifica acá en Cochabamba generalmente es de la universidad, ¿no? Tenemos ahí un departamento de aguas que hacen este trabajo, pero también hay otros, no es el único, ¿no? Sacamos la certificación y lógicamente no entra dentro de esto. Entonces, lamentablemente, a pesar que teníamos toda la intención, la otra intención era potabilizarlo, ¿sí? O mejorarlo con un tratamiento, pero eliminar la sal, son aguas saladas, salitrosas, no solamente sal, tenía otros componentes químicos también, ¿no? El salitre, ¿sí? La salinidad, etcétera, etcétera, que lógicamente no entraban en la alcalinidad, de nada. Entonces era pues muy caro hacer el tratamiento de esas aguas, o sea, básicamente imposible. Entonces hemos tenido que descartar los pozos. Inclusive, miren, la supervisión no nos permitía ni siquiera usar para el compactado, porque ellos decían, esto se va, como tiene mucha sal, va a salir el salitre por acá y el salitre es pues dañino para todo, hasta para la compactación, ¿no? Pueden usar para regar, dijeron, nada más, ¿no? Para riego, nada más, ¿no? Inclusive ni para los bomberos, porque dice que esa sal daña también las bombas, en fin, no sé. La cosa es que lamentablemente se hizo un gasto en vano. ¿Qué hicimos? No vamos a ir a CEMAP y decir, véndanos agua, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que hicimos era ir a contratar una vertiente, allá una fuente de agua buena, ya una vertiente en el lado norte, Tiquipaya, por algún lado. Y lógicamente ahí hemos conseguido una fuente de agua que nos suministraba, ¿no? Sin ningún tratamiento, nada, una agua de vertiente, digamos. O tal vez de pozo, lo que sea. Y así hicimos con el agua. Lógicamente esa agua era buena, inclusive se podía tomar, etcétera, etcétera. Entonces, eso hemos usado en el hormigón. Entonces, vean ustedes, jóvenes, cuando hay una supervisión, una fiscalización, no se puede usar nomás cualquier agua. Tienes que tener el permiso, ¿no? Y la aprobación de tu supervisor, pues porque no es cuestión de decir yo quiero usar esta agua y listo, ¿no? Así es. Ahora, cada vez es más difícil conseguir agua en algunos lugares. Bueno, si estamos acá en la ciudad, eso no es problema, ¿no? Voy a un aguatero ahí que venden agua, que es agua buena, y le voy a decir, véndame agua, ¿no? Y tengo mi tanque, listo. Pero el problema es que cuando tú estás en una zona donde no tienes acceso a estas fuentes de agua, ¿no? Tendrías que ir a una población y decir, bueno, ¿dónde tienen el agua? ¿Cómo pueden conseguir? Pero siempre va a ser un inconveniente, ¿no? Entonces no es cuestión de agarrar agua de cualquier lado, ¿no? Tienes que buscar una fuente de agua. Pero todo depende de la importancia de la obra, desde luego. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay. Bien, entonces con esto habríamos terminado un poco el agua. Ahora vamos a entrar a un
capítulo muy importante que son los agregados. Por favor, anótense eso, los agregados en el hormigón. Y le vamos a subrayar un poco para darle cierta importancia. Primeramente vamos a decir la definición o el concepto. ¿Qué son los agregados? ¿Cómo se definen los agregados? En primer lugar, por concepto, podemos decir que el agregado son los materiales. Vamos a decir en plural, ¿no? Son los materiales, porque hay varios tipos de agregados, no es uno solo, ¿no? Son materiales o también podemos decir minerales, porque la piedra, la roca, es también un mineral. ¿No? O mineral, no son elementos, ¿no? Son materiales o minerales, esto entre comillas, ¿no? Inertes. Pero que mezclados con el cemento y el agua, forman una pasta granulada, sí, granulada, que después de un tiempo se solidifica y se endura. Hasta la misma calidad del agregado que lo compone. Bueno, hay varias acepciones. Esta, por ejemplo, sería una. La otra sería que el agregado es un material pétreo también, ¿no? Es un material pétreo. En general. Con algunas excepciones. Puede haber agregados también no pétreos, ¿no? Pétreo quiere decir
piedra, roca. Es un material pétreo que se obtiene de los ríos, lagos, canteras, quebradas, También resultan de la trituración de las rocas. Porque últimamente ya el agregado ya no se lo puede encontrar en los ríos, ni en los lagos, ni en las canteras, ¿no? Y acá ahora se lo puede encontrar en la trituración de las rocas. Ese también es un agregado. ¿Qué otra acepción? Podemos decir que el agregado también es el aglomerado. No aglomerante. El cemento es aglomerante. El agua es el aglomerado. Es, digamos, aglomerado quiere decir el pegamento, no, pero el aglomerado quiere decir básicamente el componente digamos, pétreo del hormigón. Un poco estoy repitiendo este pétreo, ¿no? Es un componente, ¿no?, que generalmente ocupa casi del 65 al 70% en volumen. Por eso decimos aglomerado. No es cualquier cosa. Fíjense ustedes, básicamente casi todo el volumen del hormigón es agregado. 65 al 70%. Así debe ser, ¿no? Y el saldo es cemento y agua. Pero el agua, como también el agua desaparece, básicamente sería cemento, ¿no? Con un poco de, con gel, el gel de cemento, el gel de agua, o el agua de gel que se vuelve sólido. Sería eso, porque lo demás, ustedes han visto que se descompone y se evapora. Al decir material inerte, no estamos diciendo que no sirve para nada. Decimos inerte porque no participa en la reacción química. En las reacciones químicas de la hidratación. ¿Ya? Por eso llamamos inerte, a pesar que eso es un término relativo, no puede ser inerte. El agregado tiene mucho que ver con algunas propiedades, y eso lo vamos a escribir, ¿no? El agregado es el responsable de la calidad del hormigón. ¿Y qué es calidad del hormigón? Bueno, ahí tal vez podríamos hablar un poco en general, por ejemplo, de la resistencia, de la durabilidad,
del peso específico. En fin, muchas cosas que puede hacer el hormigón. Y cuando hablamos de resistencia, no hay una sola resistencia. Hay muchas resistencias, muchos factores de la resistencia. Además que el agregado también es responsable de la compacidad, ¿no? De la ver cuán compacto es el hormigón. Todo tiene que es cuestión del agregado. O sea, el agregado es, pues, cumple una función muy importante en el hormigón. Por eso decimos responsable de muchas cualidades, características y propiedades. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de muchas resistencias. Resistencia al impacto, resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, resistencia a la torsión, en fin, toda clase de resistencias o esfuerzos, ¿no? Generalmente se puede decir que cuanto el volumen es mayor, cuando el volumen de los agregados es mayor, o lo más en un diseño, el hormigón será de mejor calidad. Con seguridad. O sea, aquí no es decir, le pondré poquito agregado, mejor le pongo más cemento, más agua para que mi hormigón sea de mejor calidad, es al revés. Tenemos que tratar de que el volumen de los agregados sea lo máximo. Por eso es que ustedes van a escuchar decir que es mejor para darle calidad, es mejor usar agregados de mayor diámetro. Cuando digo mayor diámetro, no todos tienen que ser del mismo diámetro, pero lo máximo, el diámetro máximo del agregado, diámetro máximo del agregado. Por ejemplo, un mortero que apenas tiene arena, mortero, no, el hormigón es más resistente que el mortero. Tiene mayor resistencia. Porque el hormigón no tiene solamente arena, sino tiene otros granos más grandes. ¿Entienden? El diámetro máximo del agregado, para que ustedes sepan, jóvenes, es 3 pulgadas o 7,5 centímetros. El diámetro máximo. Si tú logras usar en un diseño este agregado como diámetro máximo de 3 pulgadas, pero tiene que ir bajando, ¿no? De 3 pulgadas granulométricamente bajando, tu hormigón será de mucho mejor calidad que cualquier otro. ¿No? Por eso el hormigón es mucho más que el mortero. ¿El mortero qué es? El mortero es arena y cemento. Y la arena es un agregado fino. Entonces jamás yo podría encontrar una buena resistencia solamente con un mortero. Así le ponga cualquier cantidad de cemento. Jamás. Siempre el hormigón me va a ganar, inclusive poniendo la mitad del cemento o menos. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, ¿no? El diámetro máximo de agregado es 3 pulgadas. Pero ¿quién puede? Pues esto ya es una piedra manzana, digamos, ¿no? Que esas piedras que utilizan en
en los empedrados, un poquito menos que eso se puede utilizar para el hormigón. Pero ese hormigón sería para alguna función especial, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un muro de contención, un bloque, un contrafuerte, o una fundación en bloque, así puedo usar hormigón de 3 pulgadas. Mucho mejor. Tengo mejores resistencias, menos cemento. Una maravilla, ¿sí? Pero en los edificios, por ejemplo, nunca van a ver este diámetro máximo porque no va a poder atravesar, no va a poder fluir dentro de los fierros, ¿no? Dentro de los aceros, dentro de la armadura, ¿no? El encofrado, miren, tenemos vigas de 25 centímetros, ¿cómo voy a colocar estas piedras ahí adentro? No da, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es una especial aplicación. Pero cuanto más grande el diámetro máximo, mejor. Bueno, estamos entrando un poco ya a hablar de las clasificaciones, ¿no? Entonces, el agregado, en fin, el agregado es un montón, es un grupo de diferentes tamaños. Porque tenemos que pensar que el agregado puede tener así, así. De manera que trate de que no haya vacíos, sea como si fuera una sola pieza. Si se rompe, por ejemplo, una roca, a ver, imagínense, si yo tengo una roca y lo fracturo en piecitas pequeñitas, si yo hagas pégalo todo, un epoxi y le empiezo a armar otra vez igualito como estaba antes, entonces lógicamente habré conseguido, ¿no?, que este volumen se restaure, ¿no? Y lógicamente la resistencia va a ser casi lo mismo que originalmente era, ¿no es cierto? Si es que el pegamento es bueno, ¿me entienden? Entonces, de eso se trata, ¿no? De que los componentes, bueno, aquí sería 100%, ¿no? Pero estamos diciendo que solamente podría llegar hasta un 70%, ¿no? Lo demás tiene que ser, pues, el cemento y agua solidificada, ¿no? Agua de gel. Cuando digo agua, muchos creen que el agua está ahí. No, el agua se vuelve gel, se vuelve el agua de gel, ¿no? Es un volumen que ustedes han visto, ¿no? Y con eso se vuelve un sólido, ¿no? Volumen del sólido hidratado, ¿no? Así. El cemento con el agua se vuelve un sólido. Y el otro agua que no sirve para nada se evapora o se descompone, en fin, ya saben ustedes. Por eso hemos hecho todo eso que ustedes han visto en la anterior clase, ¿no? Porque cuando yo digo el otro componente es cemento y agua, pero me dicen, no, un estudiante me dice, ingeniero, pero el agua se evapora, no puede ser parte solamente sirve para mezclar el cemento. No, el agua es parte del volumen del sólido, pero una parte, que es la parte del gel de cemento o el agua de gel, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Es una parte. Y también una parte del cemento, un volumen del cemento se hincha, se infla. Por eso que el volumen aumenta, entre comillas. Todo eso hemos visto, ¿me entienden? Hemos visto en los vacíos, esos vacíos capilares que dejó el agua, de pronto se llena, ya sea por un curado o también se llena por la hidratación del cemento, que el cemento se hincha, aumenta de volumen ahí adentro. Son fenómenos interesantes, ¿no? Son fenómenos interesantes. Cuando digo agua y cemento, 30%, pero no, pues, ingeniero, el agua se ha ido, no está ahí. No, el agua ha estado ahí, sigue el agua ahí, pero en otro componente que se llama agua de gel. Esos floculitos, que es agua de gel, esos floculitos verdes,
se vuelven sólidos y se hinchan. Se hinchan. Este es el famoso agua de gel, que es parte de la hidratación del cemento. Se hinchan esos floculitos, ¿no? Así es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, ¿influye la forma del agregado en su calidad? Sí, claro que sí. Pero eso lo vamos a ver en la clasificación. Claro que sí, influye bastante. Pero no estoy diciendo negativamente o positivamente. No estoy diciendo, pero sí influye. La forma geométrica del agregado tiene que ver mucho en la calidad del hormigón. Pero no estoy diciendo cuál es la forma. No estoy diciendo, ¿no? Solamente estoy diciendo que una variación de la forma geométrica del agregado, lógicamente tiene que influir en el hormigón. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a ver ahora, ya que solamente hemos hablado de los agregados como una clasificación general, y si repetimos un poco, habíamos dicho que es un material inerte, que forma parte del hormigón como componente, que es un material pétreo en general, pero también puede haber otras, como por ejemplo, hay agregados de cerámica, ¿no? Agregados de arcilla, etc. Creo que ahora hay agregados hasta de plástico, de fibra de vidrio, pero que no se usan mucho, ¿no? También hemos dicho que es un aglomerado, como componente pétreo. Muy bien, vamos a hablar de la clasificación. Hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, una seguramente que ustedes están ya intuyendo son los agregados, primero por su naturaleza. Una clasificación por su naturaleza. Entonces vamos a clasificar en dos, en general. Agregados naturales y artificiales. En general. Los naturales son los que no se ha usado la mano del hombre, no se ha usado una maquinaria, ¿no? Están en la tierra, no solamente en los ríos, hay agregados en todo lado, ¿no? En la tierra en forma natural. Y en los ríos, los agregados tienen forma redondeada, de canto rodado. De eso vamos a hablar después. Pero son, en realidad, donde no se ha producido con maquinaria, ¿no? Con maquinaria, naturalmente. En cambio, los artificiales, aquí sí se usa maquinaria. Por ejemplo, la chancadora, los explosivos, la trituradora, lógicamente, estos de artificial normalmente no tienen canto rodado. De ninguna manera nosotros podemos producir agregados redondeados. En cambio, el agregado natural sí es redondeado. Aquí hay una diferencia. El agregado natural
generalmente tiene esta forma, ¿no? Así. Y el agregado artificial tiene esta forma. O tal vez no grosero, digamos así, con puntas obtusas, puntas puntiagudas. En cambio, este tal vez, inclusive, eso está muy exagerado, ¿no? Redondeadito, ¿sí? No siempre redondo, pero tiene cantos redondeados. ¿Por qué el agregado natural tiene cantos redondeados? ¿Cuál es su naturaleza, su proceso? ¿Quién me puede decir? Bueno, normalmente el agregado natural, el agregado estamos hablando menudo, ¿no? Menos de... Por desgastes, ¿no, Inge? ¿Perdón? Por desgaste es así, de esa forma. Sí. Por la erosión, pensado por la erosión. No erosión, no, es el desgaste. O sea, lo que pasa es que en las cabeceras de los ríos, normalmente, en las quebradas de origen, las rocas se van por deslizamiento, ¿no? Van entrando al cauce del río, rocas grandes, de cualquier tamaño. Pero entre ellos se van golpeando cuando van cayendo por la pendiente y se van primero fragmentando, se fragmenta. Y después de fragmentarse, se van redondeando y se convierten en rocas y en agregados, agregado grueso. Las rocas, digamos, las piedras, ¿no? Piedras grandes de más de 3 pulgadas. Hay también, pero eso no nos sirve. Lo que nos sirve son esas piedras redondeadas de menos de 3 pulgadas. Entonces, con una zaranda los podemos seleccionar y cada vez que va bajando más y más redondo se vuelve, ¿no? La arena también es básicamente una fragmentación de las esquinas, por ejemplo. Por ejemplo, estas rocas, si yo lo voy bajando, chocando con las piedras, cada vez que llueve va avanzando, las puntas se van redondeando y esas puntas que como dijo el estudiante, se han ido fragmentando, ¿no? Se vuelven en arena, ¿no? Y esas arenas que están inclusive como sólidos en suspensión, en la turbiedad, la arena lleva hasta los lagos, hasta el mar. El mar es arena. ¿Y de dónde ha venido esa arena? Ha venido pues de los ríos, ¿no? De los ríos, por años y años. Bien, entonces esto es lo que nosotros llamamos canto redondeado. En cambio, esto llamamos canto puntiagudo. Entonces vean ustedes, aquí hay dos formas geométricas, pero que también estas tienen otras clasificaciones, ¿no? Y no vamos a todavía hablar sobre en qué influye uno con otro, ¿no? En la calidad del hormigón. No vamos a hablar. Yo les puedo adelantar algo. Cuando el estudiante dijo en qué influye la forma del agregado, lógicamente influye, están viendo ustedes, pero hay que ver algo. Por ejemplo, este agregado redondeado viene de toda calidad en cuanto a su resistencia, por ejemplo. Hay piedras muy resistentes, muy duras, otras más suaves, hay piedras rojizas, blancas, plomas. O sea, no se puede controlar mucho la calidad en cuanto a su dureza, al desgaste. Todo viene mezclado. Ese tal vez sería una desventaja. Pero el concepto de redondeado tiene otra ventaja porque es más resistente. Imagínense si esto fuera una esfera, sería mucho más resistente a la compresión, ¿no? Que este, por ejemplo. Porque estos tienen puntiagudos que lógicamente son débiles. En cambio, este no tiene nada de eso.
Pero a cambio de eso, este agregado puntiagudo que se produce a través de un machacado, de un chancado, triturado, todo, tiene una ventaja. ¿Y cuál es? Que podemos nosotros elegir una roca de muy buena calidad. Y esa roca de una cantera, ¿no? De muy buena calidad. Y eso yo lo trabajo artificialmente, lo fabrico. Entonces, miren, aquí yo puedo garantizar la calidad, pero no, porque aquí me van a aparecer piedras de diferentes calidades, ¿no? En cuanto a su dureza, digamos, ¿no? Su porosidad, el peso específico. Yo si quiero conseguir un buen agregado, voy a conseguir pues unas rocas de muy buena calidad, al desgaste, a la dureza, a la resistencia, a la compresión, todo. Ejemplo, ustedes han debido escuchar hablar de las rocas, por ejemplo, del mármol, roca de mármol, de cuarcita, del cuarzo. Son muy duras, que no la puedes ni triturar, ¿no? En cambio, estas otras roquitas de acá, hasta con el combo los trituro. Las rocas de la Chiquitanía, que ya son como piedras semipreciosas, porque tienen hierro ahí. Esas rocas que son ya como, que después se vuelve diamante, ¿no? Semipreciosas, ¿no? La bolivianita, por ejemplo, imagínense, es una roca demasiado dura, ¿no? Todo eso viene del lado del Mutún. Pues tener esa roca, triturarla, convertirla en agregado, imagínense ustedes, así tengan estas puntas, la calidad. Además, jóvenes, estas puntas también se pueden desaparecer cuando yo uso arena, pues, redondeadito. La arena sí es redondeada, ¿verdad? Entonces, con la arena yo puedo disimular estas puntas. O sea, ambas tienen algunas ventajas y desventajas. Por eso nunca he dicho cuál es mejor. No podía decirlo tampoco. No podía decir. Si yo consigo en una quebrada, un río, este agregado, pero que tiene una sola calidad de roca, seguramente este material va a ser muy bueno. Pero ¿dónde hay eso? Alguien me puede decir, ¿dónde hay eso? ¿Dónde tendría que ir? Tendría que ir a las poblaciones rurales. ¿Dónde iría para conseguir algo, no? Aquí en el río Rocha, por ejemplo, ustedes van a ver, ya no hay nada de agregado, ya se lo han llevado todo. Además que ese material del río Rocha que viene del lado de Sacaba era de mala calidad, aunque sea redondeado. Algunos se partían de por sí. O sea, esa es la desventaja. Van a ver, hay unas piedras plomizas que son muy débiles, muy débiles. Y esas rocas, pues, se han ido también granulando. Y bueno, eso es parte, ¿no? Entonces, estos agregados no se pueden garantizar su calidad, salvo que hubiera un taller donde tú las puedas seleccionar en función a su peso específico, por ejemplo, ¿no? Los livianos por aquí, los pesados por allá, ahí tal vez sí te puedes, y zarandearlo, en fin, seleccionarlo, ahí sí se puede garantizar. Bien, entonces, es la primera clasificación. De origen natural, son generalmente redondeados, y de origen artificial, que no tienen cantos redondeados, más bien tienen puntiagudos, aristas, y bueno, esas son las condiciones. ¿Algún comentario hasta aquí? Bien, ya que estamos hablando del tema, vamos a clasificar también por su densidad o su peso específico, por su peso específico. Esto es muy importante, demasiado importante para mí. No tanto la forma, sino el peso específico. Entonces, en peso específico,
habrían los muy pesados, y los livianos. Podemos clasificar más, pero no vale la pena, ¿no? ¿Para qué? Podemos clasificar así. Entonces, ¿qué es el peso específico? A ver, ¿qué entendemos por peso específico? A ver, ¿qué me puede decir qué es el peso específico? Es el peso por unidad de volumen. Exacto. Es el peso por unidad de volumen. Pero es volumen absoluto. Ahí estamos aquí. Bueno, el peso lógicamente es peso absoluto porque es peso de balanza, ¿no? Pero generalmente el volumen es el problema, que un agregado, ¿cómo puedo determinar su volumen? Entonces eso es el volumen absoluto. Bien. A ver. Vamos a irnos más o menos en nuestro medio. En otros países manejan otros valores porque tienen otro tipo de agregados, ¿me entienden? Nosotros vamos a ir nomás a lo que tenemos acá en Bolivia, ¿no? Entonces, vamos a decir que el agregado de peso específico en la categoría pesado, vamos a categorizar de 2.70 hasta 2.65. Ese agregado es en realidad veces el agua, ¿no? Ya les he explicado. Este agregado es uno de los mejores para nosotros en estos rangos. Menos de 2.65, desde luego que lo vamos a ver liviano, ¿no? Entonces, menor si el peso específico es menor a 2.65. Y el más pesado, y el muy pesado vamos a hacer cuando gamma es mayor que 2.70, por ejemplo. Sí, podemos categorizar más. Pero yo considero que cuando el agregado es menos de 2.65, ya podemos decir que es liviano. No quiere decir de mala calidad, liviano, ¿no? En esta categoría, ¿no? Generalmente las arenas están por acá. Esos son agregados clasificados, ¿no? Seleccionados. Así nomás no se consigue. Normalmente podemos encontrar agregados estos, ¿no? Estos generalmente son los naturales. La arena generalmente es natural por ahora, ¿no? Todavía no estamos produciendo arena. Generalmente la arena lo traemos de las orillas de los ríos, de los lagos, etc. Entonces, es un agregado natural. Generalmente está por aquí en esa categoría. En cambio, el agregado que es la grava, podemos hablar así, ya seleccionado, haciendo peso específico, ¿no? Y el de 270 ya es un agregado especial. Podemos hablar, por ejemplo, de los cuarzos, cuarcitas, mármol, podemos hablar de piedra de la Chiquitanía. Yo no voy a decir precios, piedra de la Chiquitanía. Yo tuve la ocasión de ver estas rocas. Miren, hasta explotarlas es muy difícil. Hay que ponerle mayor carga de dinamita para fragmentarla. Son rocas inmensas, ¿no? Entonces tienes que perforar, meterle una dinamita de gran potencia para lograr partirlas estas piedras. Son tan duras y tan pesadas, ¿no? Tan pesadas, que lógicamente pues agarras el combo y con el combo no le haces nada. Tienes que usar mayor fuerza y potencia para
fragmentar estas rocas, que son casi rocas como piedras semipreciosas, podríamos decir. Además tienen hierro ahí adentro también para colmo. Son las mejores rocas, son las mejores agregados. Pero ¿cómo vamos a traer desde la Chiquitanía? A ver, ¿no es cierto? Este agregado seleccionado, hay que seleccionarlo, hay que buscar rocas buenas, ir seleccionando. Ustedes saben, las rocas, hay de todo tipo de rocas suaves, de todo tipo. Hay, por ejemplo, la roca, como dicen la challa, ¿cómo se llama esta roca? En formación, tiene algún nombre. Estas rocas en formación, con la mano lo puedes romper. Porque, vean ustedes, una roca es una arcilla que se ha petrificado en millones de años. Y hasta ahora encontramos rocas todavía en formación, que tienen un nombre. Son rocas muy, muy débiles. No sirve. Eso seguramente va a tener un peso específico muy, muy poquito, ¿verdad? Eso es. Entonces, el peso específico es muy importante para darle calidad al hormigón. Porque cuando yo digo que el hormigón toma la resistencia del agregado que lo compone, entonces, si yo uso agregado de cal, de cuarzo, de mármol y tantas otras piedras, esa va a ser mi resistencia del hormigón, o por lo menos puede llegar hasta ahí. Pero si mi agregado tiene poca resistencia, aunque le ponga cualquier cantidad de cemento, no puedo conseguir más resistencia que esa nomás. ¿Por qué? Porque se va a fracturar, pues, donde el agregado se fractura. Para que se rompa el hormigón, generalmente tiene que romperse el agregado, la grava. Así es. ¿Sí? Entonces, no estoy hablando yo de densidad, pero la densidad tiene que ver con la masa, que es casi lo mismo, ¿no? Cuando decimos una piedra muy densa, que es muy pesada. La masa es el peso sobre la gravedad. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a hablar sobre eso? Otra clasificación que es muy importante y vale la pena decirlo por su gradación. Graduación o gradación. Graduación quiere decir medida, ¿no? Medida, tamaño. Esto es muy importante en esta clase. Los agregados se pueden clasificar por su graduación o su gradación primero en agregados gruesos y en agregados finos. ¿Qué es esto de agregado grueso? ¿A qué le llamamos agregado grueso y a qué le llamamos agregado fino? En primer lugar, podemos decir que el agregado grueso es mayor que el tamiz número 4. Todo lo que se detiene en el tamiz número 4 es agregado grueso. Y todo lo que pasa el tamiz número 4 es agregado fino. Vean ustedes entonces, el tamiz número 4 había sido el límite. Aquí tenemos hacemos aquí algo esquemático. Y decimos, este es el tamiz número 4. Entonces, este es el agregado grueso. Y ese es el agregado fino. Ahí está. Una
definición. Todo lo que se detiene en el agregado, en el tamiz número 4, se considera agregado grueso, y todo lo que pasa esto es lo que se detiene, ¿no? Retener. Y eso es lo que pasa. La primera clasificación. Entonces, los agregados gruesos y finos se clasifican por este límite. Pero el agregado fino, por ejemplo, podríamos hablar de primero el agregado ratito, me espera, ¿ya? Perdón. Aló. Bien, Milton, aquí pasando clase. Sí, aquí estoy pasando clase. ¿Te puedo ayudar en algo? Ya no, pero ¿qué está haciendo ahora? ¿Tu papá cómo está? Aprovechar de hacer la pregunta. Yo quiero pasar por aquí un rato. Yo voy a pasar exactamente 10 minutos más. Después vamos a dar un ratito para que ¿estás en tu carro o qué es que te voy a buscar? Creo que ahorita vamos a buscar un besito. Mientras estás en casa, ¿o qué es que te voy a buscar? Ven pues, estás por acá, ya. 10 minutos puedes salir. Ay, Dios santo. Eso es más bien lo correcto. Bien, horas, disculpen, me voy a una llamada. Entonces, estamos hablando del agregado fino, que generalmente se llama arena. ¿Ya? Y el agregado grueso, podemos llamarle en general grava. En general. ¿Ya? Pero la arena, también hay arena gruesa y hay arena fina. A ver, el límite es, creo, el tamiz 50. ¿Ya? Pero aquí hay un límite que es el tamiz 200, ¿no? Todo lo que pasa el tamiz 200 ya no es arena, es polvo, tierra, ¿no? Y aquí el tamiz 50 es el límite y el otro sería el tamiz 4, ¿no es cierto? Todo te está limitado, ¿verdad? Pues la arena fina es ese material fino que hay en el chapare, que es realmente muy, muy fino y que hay que mezclar para darle un poquito más de granos, ¿no? Entonces, pero hay arena tan fina como la lama, por ejemplo, o el limo, que ya es como la arcilla, ¿no? Tamiz 200. Eso ya es demasiado fino. En la grava también podemos clasificar la grava gruesa y la grava fina. Esto generalmente se llama gravilla. Y el límite es media pulgada. O sea, la gravilla no tiene que pasar de media pulgada y su límite es el tamiz 4. Ahí. Y la grava gruesa
tiene que detenerse en el media y su límite es 3 pulgadas, ¿no? No hay más de 3 pulgadas. Entonces, esta grava generalmente son gravas o son agregados que tienen tamaño que varían en esta clasificación. Vean ustedes, yo les estoy hablando de agregados de acuerdo a sus clasificaciones, que ustedes han estudiado en mecánica de los suelos, ¿no? Mecánica de las rocas, etcétera, etcétera, que han debido ustedes estudiar, granulometría, ¿no es cierto? Eso se llama la gradación. También podría haber otras clasificaciones. Por aquí, seguramente en otros países se utiliza, por ejemplo, en el asfaltado se utiliza el sello F, sello C, que son otro tipo de agregados que se usan para otro cometido, que no es hormigón, ¿no? Por ejemplo, para los asfaltados, ustedes seguramente están haciendo también asfaltados, van a usar otro tipo de agregados, tipo sellos, ¿no? Que tienen otras características granulométricas. Tienen otras características granulométricas, ¿no? Como el sello F, en fin, para el asfaltado. Pero en el hormigón, así nomás, podríamos hablar básicamente de 5 clasificaciones. Arena fina, arena gruesa, gravilla y agregado grueso. ¿Algún comentario hasta aquí? Bien, esto de la granulometría de los agregados es muy importante, ¿no? Hacer un análisis granulométrico o la granulometría de un agregado nos va a determinar en qué porcentajes están en diferentes tamices, ¿no? Tamices estándar, ¿no? Aquí vamos a hablar de los tamices estándar. El tamiz máximo es 3 pulgadas. El otro es su mitad, 1,5. El otro es su mitad, 3/4. Así se clasifican los tamices. El otro es su mitad, 3/8. El otro es su mitad, el número 4. El otro es su mitad, el número 8. El otro es su mitad, el número 16. Pero aquí debería ser 32, pero es 30. Aquí no sé por qué razón no han puesto 32. Y aquí es 50. Aquí es 100. El tamiz 200 no entra en la categoría estándar, porque ya les he dicho, el tamiz 200 es un material que no se utiliza. Esos son los tamices estándar. Siempre el doble o la mitad. De aquí el doble, el doble, el doble. Y eso van a ver ustedes que esos tienen sus aberturas, ¿no? A ver, no sé si yo tengo. Es siempre, creo que es siempre la mitad. Solamente que tiene estas aberturas. A ver. Por ejemplo, el de 3 pulgadas dice que tiene 75 milímetros. Tiene milímetros. El de 1,5 tiene la mitad, 37.5. El de 3/4, 19, redondeado. El de 3/8, 9.50. El 4 tiene la mitad, 4.75 milímetros. El 8, dice aquí 2.36, ya no visitan la mitad, 2.36. El 16, 1.18, esto es la mitad. El 30, 0.59. El 50, 0.295. Y el 100,
es 0,1475 en milímetros. Y el 200, que vamos a poner con rojo, que no vamos a utilizar, tiene una abertura de 0,0737. Estas son aberturas, ¿no? En el tamiz. Y las aberturas son cuadraditos así, ¿no? Esta es la medida. No es redondo, ¿no? Se mide en abertura cuadrada. Y esta abertura es esto, ¿no? Esta es esta dimensión. Como es cuadrado, lo mismo, ¿verdad? Sí. Mucho cuidado, ¿no? Eso quiere decir 75 milímetros, 3 pulgadas. No es redondo, no es diámetro, es cuadrado. Abertura cuadrada. Esto es lo que se llama tamices estándar. Y como verán ustedes, no se pueden equivocar porque es la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. La granometría del hormigón o de los agregados se mide tiene una medida de clasificación. Se llama módulo de finura o de fineza. Lo mismo, o fineza. Esta es una medida granulométrica que se categoriza en base a estos tamices a un cierto agregado, ¿me entienden? Por su módulo de finura. ¿Cuán fino es un agregado? ¿Ya? Esto categoriza, pues, a unos agregados, el módulo. ¿Y qué es el módulo de finura? Que vamos a poner así. En conceptos de granulometría dice que es la sumatoria del porcentaje del peso retenido acumulado de los tamices estándar menos el 200. No menos el 200. No se toma en cuenta, voy a tachar. No entra, a pesar que es un tamiz estándar, pero no entra el 200. Y esto dividido entre 100. Esta es la medida granulométrica de un agregado. Repito, esta es la medida, y en base a esta medida granulométrica nosotros podemos clasificar los agregados. ¿Qué es porcentaje retenido estándar? ¿No? Todo está, tamiz, aquí es tamiz estándar, aquí vamos a poner tamiz estándar, ¿no? O sea, todos estos tamices hay que sumar, de todos los tamices menos el 200, hay que sumar su porcentaje retenido acumulado. ¿Qué es el porcentaje del peso retenido acumulado? Es la sumatoria, ¿no? La suma del anterior. Un ratito. Roxana, el mito. Hola, Víctor. ¿Aló? Hola. ¿Sí? ¿Se puede abrir esta puerta? ¿Y esa? ¿Ya? Ahora. ¿Y la otra puedes abrir con tu dedo o no? A ver la prueba. Sí, dime, Pepe. Listo, está.
Bien, jóvenes, van a disculpar, voy a parar aquí la clase un poco intempestivamente, tengo una reunión en este momento.